El dolor era un sabor constante en la boca de la princesa Elara. Sabía a hierro oxidado, a sangre seca y a desesperación. Hacía 300 días que no pronunciaba una palabra. 300 días desde que el consejo de guerra de su padre, el emperador Caeltas, decidió que su voz era demasiado peligrosa para ser escuchada. No le habían cortado la lengua. Eso habría sido demasiado bárbaro para una civilización tan avanzada como el imperio Aethelgard. En su lugar habían diseñado una jaula para su rostro. El silenciador era una máscara de metal negro, pesada y fría, que se ajustaba alrededor de su mandíbula inferior y se cerraba magnéticamente en la base de su cráneo. Tenía un bozal que mantenía su boca cerrada a la fuerza, impidiéndole no solo hablar, sino también comer alimentos sólidos o gritar. Solo podía ingerir líquidos a través de una pequeña válvula. Para el imperio, ella ya no era una princesa, era una mascota. Un animal decorativo que servía como recordatorio viviente de lo que le sucedía a aquellos que se atrevían a cuestionar la voluntad del trono. Elara estaba arrodillada en el suelo de mármol frío del gran salón de banquetes. Llevaba un vestido de seda blanca, desgarrado y sucio en los bordes, que contrastaba cruelmente con el collar de metal pesado que la ataba a la pata del trono de su padre. A su alrededor, la corte imperial celebraba. Había música, risas, el sonido de copas de cristal chocando. Embajadores de 12 sistemas estelares estaban allí, bebiendo vino y comiendo manjares exóticos, ignorando deliberadamente a la mujer encadenada a sus pies. O peor aún, mirándola con esa mezcla de lástima y morbo que Elara había llegado a odiar más que a los latigazos. «Y aquí tenemos a mi mayor orgullo», dijo el emperador Caeltas, su voz resonando en el salón mientras se ponía de pie, con una copa de vino en la mano. «Mi hija, Elara, la que una vez fue llamada la voz de la razón». La sala se quedó en silencio. Caeltas tiró de la cadena dorada que estaba unida al collar de Elara. Ella se vio obligada a levantarse, tambaleándose por la debilidad. El bozal de metal le pesaba en la cabeza, obligándola a mirar hacia abajo, pero ella luchó para levantar la vista. Sus ojos, de un azul pálido y brillante, ardían con una furia que el metal no podía contener. «Mírenla», continuó el emperador, sonriendo cruelmente. «Tan hermosa, tan dócil. Aprendió que el silencio es la mayor virtud de una mujer. Antes sus palabras podían incitar rebeliones. Ahora es la oyente perfecta». Los cortesanos rieron. Una risa educada, nerviosa. Todos sabían la verdad. Elara había descubierto los planes del emperador para purgar un planeta entero de rebeldes inocentes y había intentado advertirles. Su castigo no fue por traición. Fue por tener conciencia. «¿Alguien desea una mascota?», preguntó Caeltas mirando a los embajadores. «Estoy cansado de mirarla. Me recuerda a mis propios fracasos como padre al no haberla disciplinado antes. La vendo, al mejor postor, o al que me haga la oferta más divertida». Un murmullo recorrió la sala. Comprar a una princesa imperial era un riesgo político, pero también un trofeo inigualable. «Ofrezco 5,000 créditos», dijo un comerciante gordo de la Liga de Comercio, relamiéndose los labios. «Sería una excelente sirvienta para mi harén. Las mudas no cuentan secretos». «Ofrezco 10,000», intervino un general de una raza guerrera. «Necesito a alguien que limpie mis botas y no se queje». Caeltas sonrió, disfrutando de la subasta de su propia sangre. Elara cerró los ojos. Deseó poder gritar. Deseó poder maldecirlos a todos. Pero el bozal solo le permitía emitir sonidos ahogados, gemidos patéticos que solo aumentaban su humillación. «Soy un animal», pensó. «Me han convertido en un perro». De repente, las puertas principales del salón se abrieron con un estruendo que hizo temblar las copas en las mesas. El sonido de pasos pesados, metálicos y rítmicos resonó en la entrada. No eran los pasos de un cortesano con sandalias de seda. Eran botas de combate, botas blindadas. La música se detuvo. Los guardias imperiales llevaron sus manos a las armas, pero no desenfundaron. La figura que entró no estaba atacando. Simplemente estaba caminando. Era un humano. Elara había oído historias sobre los humanos. Decían que eran primitivos, tercos y peligrosamente fuertes, pero nunca había visto uno de cerca. Este hombre era gigante. Llevaba una armadura de combate completa, de color negro mate, llena de abolladuras y rasguños que contaban historias de 1000 batallas. No llevaba casco. Su rostro estaba expuesto, piel bronceada, una cicatriz blanca que cruzaba su ceja izquierda y ojos.
ojos oscuros que parecían absorber toda la luz de la sala. Caminó por el centro del salón, ignorando a los nobles, ignorando a los guardias. Caminaba con la confianza de alguien que sabe que es la criatura más peligrosa en la habitación. Se detuvo frente al trono. No hizo una reverencia. «Emperador», dijo el humano. Su voz era grave, áspera, como rocas triturándose. No hablaba el dialecto alto de la corte, sino un intergaláctico básico funcional y sin adornos. Kael'thas frunció el ceño, ofendido por la falta de protocolo, pero también intrigado. Los humanos rara vez se aventuraban tan profundo en el territorio imperial. «Capitán Jace», dijo el emperador reconociéndolo. «El mercenario de la tierra. Me dijeron que tu nave estaba en el puerto para reparaciones. No recuerdo haberte invitado a mi banquete». «No vine por la comida», dijo Jace. Su mirada no estaba en el emperador, estaba en el Ara. El Ara sintió un escalofrío. El humano la estaba mirando. Pero no la miraba como el comerciante gordo, desnudándola con los ojos. Y no la miraba como el general, evaluando su utilidad como esclava. La estaba mirando a los ojos. Directamente a los ojos. Y luego, su mirada bajó al bozal de metal. Por un segundo, el Ara vio algo en el rostro estoico del soldado. Una contracción en la mandíbula. Un destello de ira pura. «Vine a comprar», dijo Jace, volviendo su atención al emperador. Kael'thas soltó una carcajada. «¿Tú? Un humano. ¿Qué podrías ofrecer que supere a mis nobles? ¿Tus botas sucias? ¿Tu nave oxidada?» 100.000 créditos, dijo Jace. El silencio en la sala fue absoluto. 100.000 créditos era una fortuna. Era suficiente para comprar una luna pequeña, o una flota de naves. El comerciante gordo se atragantó con su vino. El general guerrero dio un paso atrás. El emperador dejó de reír. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con codicia. El imperio estaba en guerra en 3 frentes y el dinero siempre era bienvenido, sin importar de dónde viniera. ¿100.000? Repitió Kael'thas. ¿Por ella? ¿Por una traidora muda? Por la chica, dijo Jace, y con una condición. ¿Qué condición? Me llevo la llave, dijo Jace señalando el bozal. Y nadie me sigue cuando salga. El emperador miró a Elara, luego al dinero imaginario, luego al humano. No le importaba su hija. Solo le importaba el poder. Y 100.000 créditos eran mucho poder. «Vendida», dijo Kael'thas. «Quítale la cadena, guardia. Entrégasela al humano». Un guardia se acercó y desbloqueó la cadena del trono. Le entregó el extremo de la cadena a Jace. Jace no tomó la cadena. «Suéltala», ordenó Jace. El guardia miró al emperador. Kael'thas asintió, aburrido. El guardia soltó el collar. Elara se tambaleó, libre del trono por primera vez en un año, pero aún atrapada en su máscara de hierro. Jace se acercó a ella. Elara retrocedió instintivamente. Era enorme. Su armadura olía a ozono y pólvora. Podía aplastarla con una mano. «No tengas miedo», le dijo él en voz baja. Elara lo miró. Quería decirle que no tenía miedo, que era una princesa, que tenía dignidad. Pero no podía hablar. Solo salió un gemido ahogado de su garganta bloqueada. Jace extendió la mano. Elara cerró los ojos, esperando un golpe o un tirón. Pero Jace simplemente le ofreció su brazo, como un caballero de los cuentos antiguos de la tierra. «Vámonos de aquí», dijo él. Elara dudó un segundo. Luego puso su mano temblorosa sobre el antebrazo blindado del humano. El metal estaba frío, pero irradiaba una seguridad que ella no había sentido en mucho tiempo. Jace se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida, con Elara a su lado. La multitud se apartó. Nadie se atrevió a burlarse. Había algo en la forma en que el humano caminaba, una violencia contenida, que advertía a todos que cualquier comentario resultaría en un baño de sangre. Salieron del palacio y entraron en la noche fría del planeta capital. El aire fresco golpeó el rostro de Elara, o la parte que no estaba cubierta por metal. «Mi nave está en el muelle privado», dijo Jace guiándola. «Es una caminata corta. ¿Puedes caminar?» Elara asintió. Sus piernas estaban débiles por la falta de ejercicio y la mala alimentación, pero su orgullo la mantenía en pie. No iba a caerse frente a él. Caminaron en silencio. Elara observaba al humano de reojo. ¿Por qué? ¿Por qué gastar una fortuna en ella? ¿Era un espía? ¿Un enemigo de su padre que quería usarla como rehén? ¿O era algo peor?
Llegaron a la plataforma de aterrizaje. La nave de Jace, la Indomable, era una fragata de asalto negra, erizada de cañones y antenas. Parecía un depredador agazapado. Subieron la rampa. Jace tecleó el código de seguridad y la esclusa se cerró detrás de ellos, aislándolos del mundo que la había condenado. Jace la llevó a la sala de mando. No la llevó a una celda. No la llevó a una bodega de carga. «Siéntate», dijo él, señalando la silla del copiloto. Elara se sentó, exhausta. Se llevó las manos al bozal, tirando inútilmente del metal. Le dolía la mandíbula. Le dolía el alma. Jace se quitó los guanteletes y los dejó sobre la consola. Luego se volvió hacia ella. En su mano tenía una pequeña llave magnética que el guardia le había dado discretamente junto con los códigos de transferencia. «Voy a quitártelo», dijo Jace. Elara negó con la cabeza frenéticamente, haciendo ruidos de pánico. Señaló su cuello, luego hizo un gesto de explosión con las manos. «¿Tiene trampa?», preguntó Jace, entendiendo al instante. Elara asintió. El bozal no era solo una cerradura, tenía un mecanismo de seguridad. Si se forzaba sin el código de ADN correcto o la secuencia precisa, liberaría agujas en su cuello. Jace maldijo en voz baja. Se acercó y examinó el dispositivo. Sus dedos rozaron la piel de la mejilla de Elara. Eran suaves a pesar de ser manos de guerrero. «Es tecnología de bloqueo genético», murmuró Jace, inspeccionando la base del cráneo. «Necesita la huella del emperador para abrirse. O un hacker de nivel divino». Miró a Elara a los ojos. «No puedo abrirlo ahora», dijo él con sinceridad. «Si lo intento, te mataré. Necesito llevarte a mi ingeniero. Él puede piratear cualquier cosa, pero necesitamos llegar a la estación neutral. Son 2 días de viaje». Elara sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. 2 días más. 2 días más de silencio, de dolor, de beber agua por una pajita. Bajó la cabeza, derrotada. Jace se arrodilló frente a ella, quedando a la altura de sus ojos. «Hey», dijo él. Elara levantó la vista. «No te compré para que fueras mi sirvienta», dijo Jace. «Y no te compré para que fueras mi rehén. Te compré porque te escuché». Elara frunció el ceño, confundida. No había dicho una palabra. «Te escuché gritar», dijo Jace. «No con la boca, con los ojos. Cuando tu padre te arrastró, cuando esos bastardos se rieron, vi el grito en tu mirada. Vi la rabia. Vi que no estás rota, solo estás atrapada». Tomó la mano de ella. «Mi trabajo es liberar cosas atrapadas. Es lo que hago. Así que vamos a quitarte esa cosa del infierno de la cara. Y cuando lo hagamos, quiero ser el primero en escuchar lo que tienes que decir. ¿Trato?». Elara miró al humano. Por primera vez en 300 días no se sintió como una mascota. Se sintió como una persona. Apretó la mano de Jace. «Trato». Jace se levantó y fue a los controles. «Prepárate para el despegue, princesa. Vamos a salir de aquí rápido antes de que tu padre se dé cuenta de que le pagué con créditos falsos». Elara abrió los ojos de par en par. «¿Créditos falsos?». Jace le guiñó un ojo mientras encendía los motores. «Soy un mercenario, no un millonario. Además, robarle a un tirano no es un crimen, es un placer». La nave despegó, disparándose hacia las estrellas. Elara miró por la ventana mientras el planeta de su prisión se hacía pequeño. Todavía tenía el metal frío en su cara. Todavía no podía hablar. Pero mientras miraba al humano que pilotaba con una sonrisa desafiante, supo que su silencio no duraría para siempre. La Indomable saltó al hiperespacio, llevando consigo a una princesa muda y a un ladrón de buen corazón. Pero el viaje no sería fácil. El emperador Kael'thas no tardaría en descubrir el engaño, y cuando lo hiciera, enviaría a toda su armada para recuperar su propiedad y castigar al humano que se atrevió a burlarse de él. Elara se tocó el bozal. Pronto, se prometió a sí misma, pronto gritaré. Y cuando gritara, la galaxia entera temblaría. El hiperespacio era un lugar tranquilo, un túnel de luces estiradas donde el tiempo parecía detenerse. Pero dentro de la fragata Indomable no había paz. Había una tensión silenciosa, tan espesa que casi se podía masticar. Jace estaba inclinado sobre la consola de navegación, sus ojos oscuros escaneando las frecuencias de la red imperial. Habían pasado 4 horas desde la fuga, 4 horas de silencio de radio. «Demasiado tranquilo», murmuró Jace, golpeando el panel con un dedo.
Deberían estar gritando por todos los canales. Deberían haber puesto precio a mi cabeza. Se giró en su silla. Elara estaba sentada en el rincón de la cabina, abrazando sus rodillas. No había dormido. No se había movido. Sus ojos azules estaban fijos en él, siguiéndolo como un radar. El bozal de metal negro brillaba bajo las luces tenues de la nave. Un recordatorio constante de que, aunque eran libres, ella seguía siendo una prisionera de su propio cuerpo. Jace suspiró y se frotó la cara con las manos. Estaba agotado. El estrés de la infiltración en el palacio comenzaba a pasar factura, pero no podía descansar, no mientras ella estuviera así. Se levantó y caminó hacia la pequeña cocina de la nave. El ruido de los armarios abriéndose rompió el silencio. Elara se tensó, observándolo con cautela. Jace regresó con un tubo de nutrientes y un vaso de agua con una pajita flexible. Se arrodilló frente a ella. «Tienes que comer», dijo suavemente. «Tu cuerpo está temblando. Necesitas calorías». Elara miró el tubo de pasta nutritiva. Era comida de astronauta, una papilla gris diseñada para ser consumida en gravedad cero o en situaciones de emergencia, pero para ella representaba algo más. Representaba su condición de animal. Solo los enfermos y las bestias comían así. Negó con la cabeza y apartó la cara, avergonzada. «Elara, por favor», insistió Jace sin levantar la voz. «Sé que es humillante. Sé que odias esto. Pero si te desmayas por hambre, no podrás correr cuando aterricemos, y necesito que corras». Ella volvió a mirarlo. Vio la preocupación genuina en sus ojos. No había lástima, solo pragmatismo y cuidado. Lentamente abrió la pequeña válvula magnética en el costado del bozal. Era el único acceso a su boca. Jace conectó el tubo con cuidado, asegurándose de no pellizcarle la piel. «Despacio», dijo él, apretando el tubo suavemente para que la pasta fluyera. Elara tragó. Sabía a polvo y químicos, pero llenó el vacío doloroso en su estómago. Mientras comía, una lágrima solitaria se escapó de su ojo y rodó por su mejilla hasta chocar con el metal frío de la máscara. Jace extendió la mano y limpió la lágrima con su pulgar. Su piel era rasposa, caliente. «Te lo juro», susurró Jace mirándola fijamente. «Voy a encontrar al hombre que diseñó esta cosa, y voy a hacer que se la trague pieza por pieza». Elara sintió un escalofrío, pero no de miedo. Era una sensación extraña en el pecho. Nadie se había enfadado por ella antes. Todos en la corte simplemente aceptaban su castigo como algo natural. Pero este humano estaba furioso por ella. Cuando terminó de comer, Jace le ofreció el agua. Ella bebió con avidez. «Mejor», dijo Jace retirando los envases. «Ahora necesitamos hablar. O bueno, yo hablo y tú te comunicas». Fue a la consola y trajo una tableta de datos vieja y rayada. «El teclado es estándar galáctico. ¿Sabes escribir?» Elara asintió. Tomó la tableta. Sus dedos, delgados y elegantes, volaron sobre la pantalla táctil. Escribió una frase y le mostró la pantalla a Jace. «¿Por qué usaste créditos falsos? Nos matarán cuando se den cuenta». Jace sonrió. Una sonrisa de medio lado, traviesa. «Porque si usaba créditos reales, me habría quedado sin dinero para combustible y munición. Y créeme, princesa, vamos a necesitar mucha munición. Además, el emperador es un tirano. Robarle es un deber moral». Elara borró y escribió de nuevo. «No eres solo un mercenario. Hablas como un soldado. ¿Quién eres?» Jace se sentó en el suelo, cruzando las piernas, poniéndose a su nivel. «Fui capitán en la Fuerza de Defensa de la Tierra», dijo, su mirada perdiéndose un momento en el pasado. «Luchamos contra la invasión de los Zergon hace 10 años. Mi unidad. Fuimos los últimos en evacuar Londres. Vi cosas que me quitaron las ganas de seguir órdenes». Se señaló la cicatriz en la ceja. «Después de la guerra me di cuenta de que los buenos y los malos son solo etiquetas que usan los reyes para enviar a los pobres a morir. Así que compré esta nave y decidí pelear solo mis propias guerras». Miró a Elara. «Y hoy, mi guerra eres tú». Elara sintió que el corazón le latía con fuerza contra las costillas. Escribió rápidamente. «¿Por qué yo? Hay miles de esclavos en la galaxia». Jace se inclinó hacia adelante. «Porque tú sabes algo, ¿verdad?», dijo bajando la voz. «El emperador no silencia a su propia hija solo por capricho.
Te puso ese bozal porque tienes algo que decir, algo que le da miedo. Elara bajó la mirada. Sus manos temblaban sobre la tableta. El secreto. El terrible secreto que había descubierto en los archivos prohibidos del palacio. La verdad sobre el origen del poder de su padre. Si lo escribía, si se lo contaba, Jace estaría marcado para morir. Jace puso su mano sobre la de ella, deteniendo el temblor. No tienes que decírmelo ahora, dijo. Espera a que te quitemos esa máscara. Quiero escucharlo de tu propia voz. Quiero que tu primera palabra en un año sea la verdad que te liberará. Elara asintió, agradecida. De repente, una alarma sonó en la cabina. Una luz roja comenzó a parpadear en la consola de comunicaciones. Jace saltó, su modo soldado activándose al instante. Corrió a los controles. ¡Mierda!, masculló. Interceptación de señal. Han descifrado mi firma de motor. Atención, carguero clase Indomable. Una voz fría y sintética llenó la cabina a través de los altavoces. Aquí el crucero imperial Justicia Ciega. Sabemos que tiene la carga robada. Apague sus motores y prepárese para ser abordado. Si se resiste, será vaporizado. Elara miró la pantalla. Un punto rojo masivo se acercaba rápidamente por la retaguardia. Un crucero, una nave capaz de destruir ciudades. Su padre no había perdido el tiempo. Jace tecleó furiosamente. No podemos pelear con un crucero, dijo. Tienen escudos de nivel 5. Mis láseres solo les harán cosquillas. Elara escribió en la tableta y golpeó el brazo de Jace para que mirara. Ríndete. Me quieren a mí. Te dejarán vivir. Jace leyó el mensaje y soltó una carcajada seca. Princesa, no conoces a los humanos muy bien. No nos rendimos. Nos volvemos creativos. Agarró los controles manuales de vuelo. Sujétate. Vamos a entrar en el campo de asteroides. ¿Campo de asteroides?, pensó Elara. Estamos en medio del vacío. Pero Jace viró la nave bruscamente hacia la derecha, dirigiéndose hacia una nube de escombros espaciales que no aparecía en los mapas de navegación estándar. Eran los restos de una antigua luna destruida, un cementerio de rocas giratorias. La Indomable se zambulló en el campo de rocas. El crucero imperial, demasiado grande para maniobrar, tuvo que frenar y lanzar cazas de persecución. «¡Cazas tie en cola!», gritó Jace. 3 de ellos. La nave se sacudió violentamente cuando los disparos de los cazas rozaron los escudos traseros. Elara se aferró a su asiento, sus nudillos blancos. El bozal le pesaba, dificultándole la respiración por el pánico. «Necesito que te encargues de los escudos», gritó Jace. «Yo no puedo pilotar y gestionar la energía al mismo tiempo». Elara negó con la cabeza. No sabía nada de naves humanas. «Es fácil», insistió Jace. «Mira la pantalla a tu derecha. Si la barra roja baja, mueve la energía de la barra azul. Solo mantén el equilibrio». Elara miró la pantalla. Era un caos de números y gráficos, pero entendió la lógica básica. Supervivencia. Sus dedos tocaron la pantalla. Un disparo golpeó el flanco izquierdo. La barra roja cayó. Elara deslizó el dedo, transfiriendo energía de los motores a los escudos laterales. La nave resistió el siguiente impacto. «¡Bien hecho!», gritó Jace, haciendo un giro imposible entre 2 rocas gigantes. «Ahora transfiere a motores. Necesito velocidad para este salto». Elara obedeció. Trabajaban en sincronía. Ella era el escudo, él era la espada. Jace llevó la nave hacia un asteroide gigante que tenía un túnel natural a través de su centro. «¿Vas a entrar ahí?», pensó Elara aterrorizada. «Si pasamos esto, los perderemos en la interferencia magnética del núcleo del asteroide», gritó Jace como si le leyera la mente. «Agárrate fuerte, esto va a estar apretado». La Indomable entró en el túnel de roca. Las paredes pasaban a centímetros de las alas. Las chispas saltaban cuando el metal rozaba la piedra. Los cazas imperiales intentaron seguirlos, pero uno calculó mal y se estrelló contra la entrada en una bola de fuego. Los otros 2 dispararon a ciegas dentro del túnel. «Escudos traseros al máximo», ordenó Jace. Elara deslizó toda la energía hacia atrás. Un disparo impactó, sacudiendo la nave tan fuerte que Elara se golpeó la cabeza contra la consola. El bozal de metal le cortó el labio y sintió el sabor de su propia sangre, pero aguantaron. Salieron disparados por el otro lado del asteroide, envueltos en una nube de polvo y gas. Jace apagó los motores principales inmediatamente. «Silencio», susurró activando el modo sigiloso. «Déjanos derivar». La nave flotó en la oscuridad, camuflada entre los escombros. Vieron pasar a los 2 cazas imperiales restantes, zumbando.
buscando una firma térmica que ya no existía. Pasaron de largo y se alejaron. Jace soltó el aire que había estado conteniendo. Se dejó caer en el respaldo de su asiento. «Lo logramos», dijo mirando a Elara. «Estuviste increíble en los escudos». Elara se tocó el labio sangrante. Le dolía, pero estaba viva y estaba orgullosa. Había ayudado. No había sido una carga inútil. Jace vio la sangre. Su expresión cambió al instante de alivio a preocupación. Se desabrochó el cinturón y se acercó a ella. «Te lastimaste. Déjame ver». Levantó la barbilla de ella con suavidad. La sangre goteaba por debajo del metal del bozal. «Maldita sea», susurró Jace. «Este trasto es una tortura». Tomó un paño limpio y limpió la sangre con cuidado. Sus ojos se encontraron con los de ella. En el calor de la batalla, la adrenalina los había unido. Ahora, en el silencio posterior, había algo más. Una intimidad cruda. «Estamos cerca», dijo Jace. «Mi contacto está en la estación Libertad, al otro lado de este cinturón de asteroides. Es un viejo ingeniero biomecánico. Si alguien puede quitarte esto, es él». Elara tomó la tableta y escribió con dedos temblorosos. «Gracias», Jace negó con la cabeza. «No me des las gracias todavía. La parte difícil apenas comienza. El emperador sabe que estamos vivos, y ahora sabe que peleamos. No se detendrá». Volvió al asiento del piloto y encendió los motores auxiliares, navegando lentamente hacia su destino. «Descansa, Elara. Necesitarás fuerzas. ¿Quitar ese bozal? No va a ser como quitarse un zapato. Va a doler». Elara se recostó en la silla mirando las estrellas. El dolor no le importaba. Había vivido con dolor durante un año. Lo que le importaba era la posibilidad de hablar, de decirle a este humano extraño y valiente su nombre, de contarle su historia, de decirle que, tal vez, él era la primera persona en el universo que merecía escucharla. Mientras tanto, en el crucero imperial, Justicia Ciega. El almirante a cargo miraba la pantalla vacía donde la nave del mercenario había desaparecido. Su rostro estaba pálido. Tenía que informar al emperador del fracaso. «Señor», dijo un oficial de comunicaciones. «Transmisión entrante de Palacio. Es él». La pantalla principal se encendió. El rostro del emperador Kael'thas llenó la sala. No parecía enojado, parecía decepcionado, lo cual era mucho peor. «Almirante», dijo el emperador, «me dicen que perdiste a mi hija y a mi dinero». «Señor, se escondieron en el campo de asteroides. Es un piloto experto, pero los encontraremos». «No», dijo Kael'thas, «tú no los encontrarás. Has demostrado ser incompetente. Regresa a la base para tu ejecución». La pantalla parpadeó y la imagen cambió. Ahora mostraba a una figura encapuchada, vestida con túnicas grises y una máscara sin rostro. «He enviado al cazador», dijo el emperador, «el silenciador real. Él no necesita radares. Él puede oler el miedo y puede rastrear el sonido de un corazón traidor a parsecs de distancia». El almirante tragó saliva. El silenciador real era una leyenda, un asesino cibernético que nunca había fallado. «La niña hablará», dijo el emperador, «pero solo para gritar antes de morir. ¿Y el humano? El humano aprenderá que hay cosas peores que la muerte». Hay silencio eterno. La transmisión se cortó. En el espacio profundo, una nave pequeña, negra y silenciosa como una tumba, se separó de la flota principal y puso rumbo hacia el campo de asteroides. El cazador había sido soltado. Y en la Indomable, Jace y Elara no sabían que el tiempo se les estaba acabando. La Estación Libertad era un nombre irónico para un lugar que parecía una prisión flotante construida con chatarra espacial. Orbitaba en el borde de una nebulosa inestable, oculta de los sensores de largo alcance del Imperio. Era un nido de piratas, contrabandistas y fugitivos. El lugar perfecto para que una nave robada y una princesa buscada desaparecieran o murieran. Jace aterrizó la Indomable en un muelle privado, pagando al controlador del puerto con una caja de rifles de plasma de contrabando en lugar de créditos. «Ponte esto», le dijo Jace a Elara, entregándole una capa pesada con una capucha profunda. «Cúbrete la cara. Si ven el metal, harán preguntas. Si ven tus ojos azules, avisarán al Imperio por la recompensa». Elara se subió la capucha. Se sentía débil. La falta de comida sólida y el estrés constante la estaban consumiendo, pero la promesa de libertad la mantenía en pie.
Se aferró al brazo de Jace, dejando que él fuera su escudo. Bajaron a la estación. El aire era denso, lleno de humo de tabaco alienígena y el olor a ozono de los soldadores de arco. Caminaron por pasillos estrechos, evitando el contacto visual con los mercenarios que los miraban con sospecha. Jace se detuvo frente a una puerta de acero reforzado en el nivel inferior 4, el sector de ingeniería biomecánica y legal. Víctor es un genio, pero está loco, advirtió Jace en voz baja. No te asustes por su apariencia. Y no hables... Bueno, no intentes hacer ruidos. Déjame hablar a mí. Jace golpeó la puerta con un ritmo codificado. Una ranura se abrió, revelando un ojo cibernético verde que giraba y hacía zoom. «Capitán Jace», dijo una voz chirriante desde un altavoz. «Te ves terrible. ¿A quién mataste esta vez para conseguir esa armadura?» «A nadie que te importe, Víctor. Abre. Traigo un trabajo de clase Omega». La puerta se abrió con un siseo hidráulico. Entraron en un taller que parecía más una cámara de tortura medieval mezclada con un laboratorio de alta tecnología. Había sierras para huesos junto a láseres de precisión. En el centro de la sala, rodeado de pantallas holográficas, estaba Víctor. Era un alienígena de la raza Tech Priest. Tenía 4 brazos, 2 orgánicos y 2 mecánicos. Su piel era gris y arrugada, y llevaba gafas de aumento perpetuas. «¿Qué es tan urgente que interrumpes mi siesta?», preguntó Víctor, limpiándose las manos de aceite. Jace llevó a Elara hacia una silla de operaciones en el centro de la sala y la hizo sentarse. Luego, con cuidado, bajó su capucha. Víctor soltó un silbido bajo. Se acercó, sus ojos cibernéticos enfocando el rostro de Elara. «Por los engranajes sagrados», murmuró. «Eso es un bozal de supresión imperial modelo MK4. No he visto uno de estos en 20 años». Tocó el metal frío en la mandíbula de Elara. Ella se estremeció, pero Jace puso una mano en su hombro para calmarla. «¿Puedes quitarlo?», preguntó Jace. «¿Quitarlo?». Víctor se rió, un sonido seco y metálico. «Esto no es un sombrero, Jace. Está fusionado a su estructura ósea en 3 puntos, y tiene un núcleo de seguridad térmica. Si intento cortarlo con un láser estándar, el metal se calentará a 500 grados en un segundo, y le quemará la cara antes de que se suelte». Elara cerró los ojos. Sintió que el pánico subía por su garganta. «¿Nunca me lo quitarán? ¿Moriré con esto puesto?» «Tiene que haber una manera», dijo Jace, su voz endureciéndose. «Tú eres el mejor. Por eso vine a ti». «Hay una manera», admitió Víctor caminando hacia un estante de herramientas. «Pero no es bonita, y no es indolora. Necesito anular el sensor térmico con una sobrecarga eléctrica localizada, y luego cortar los pernos de fusión manualmente». Se volvió hacia Jace. «Va a doler, capitán. Va a doler mucho. Y si se mueve, le cortaré la mandíbula». Jace miró a Elara. Ella había escuchado todo. Estaba pálida, temblando visiblemente. Se agachó frente a ella, tomando sus manos frías. «Elara, mírame». Ella abrió los ojos. Estaban llenos de lágrimas de terror. «Víctor dice que puede hacerlo, pero va a ser un infierno. Necesito saber si quieres hacerlo. Si dices que no, buscaremos otra forma. No te obligaré». Elara miró el metal negro reflejado en los ojos de Jace. Pensó en su padre riéndose. Pensó en los 300 días de silencio. Pensó en ser un animal. Soltó una de sus manos del agarre de Jace y con un dedo tembloroso trazó una línea imaginaria en el aire, cortando su propio cuello. «Hazlo». Jace asintió. Se levantó y miró a Víctor. «Hazlo». Víctor preparó sus instrumentos. Una sierra circular pequeña con punta de diamante, un generador de pulsos eléctricos y varias jeringas. «No puedo usar anestesia general», dijo Víctor. «Necesito que esté consciente para monitorear los nervios faciales. Si se duerme y el nervio reacciona mal, podría quedar paralizada permanentemente». «Yo la sujetaré», dijo Jace. Jace se colocó detrás de la silla. Puso sus brazos alrededor de los hombros de Elara y sujetó su cabeza con firmeza contra su pecho. «Estoy aquí», le susurró al oído. «No te sueltes, aprieta mis brazos si te duele. Rómpeme los huesos si es necesario, pero no muevas la cabeza». Elara asintió levemente. Sintió el calor del cuerpo de Jace, el latido fuerte de su corazón contra su espalda. Era lo único real en un mundo de dolor inminente. Empezando la sobrecarga en 3, 2, 1, dijo Víctor. Aplicó los electrodos al metal. ¡Zap!
Elara gritó, pero el sonido quedó atrapado en su garganta por el bozal. Su cuerpo se arqueó violentamente, luchando contra el agarre de Jace. La electricidad recorrió su mandíbula, haciendo que sus dientes vibraran. «¡Manténla quieta!», gritó Víctor acercando la sierra. ¡Te tengo, Elara!». Jace apretó más fuerte, sus propios músculos tensos por el esfuerzo de contenerla sin lastimarla. «Mírame a los ojos. No cierres los ojos». Elara fijó su mirada en un punto en la pared, tratando de disociarse del dolor. El sonido de la sierra cortando el metal reforzado fue horrible. Un chirrido agudo que hacía rechinar los dientes. El olor a metal quemado y ozono llenó la habitación. El metal del bozal comenzó a calentarse. Elara sintió que la piel de sus mejillas comenzaba a ampollarse por el calor. Las lágrimas corrían libremente ahora, mezclándose con el sudor. Apretó los brazos de Jace con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en el traje táctico, buscando carne. «¡Ya casi!», gritó Víctor. «El perno derecho está cediendo». Crack. El lado derecho de la máscara se soltó con un chasquido violento. Elara jadeó, tomando una bocanada de aire por la nariz. «Lado izquierdo», anunció Víctor. «Jace, cuidado, la temperatura está subiendo a niveles críticos». «Sigue», ordenó Jace. «No pares». Elara sentía que su cara estaba en llamas. El dolor era blanco, cegador, quería rendirse, quería desmayarse, pero la voz de Jace en su oído era un salvavidas. «Resiste, princesa, eres una guerrera, eres más fuerte que este metal. Piensa en tu voz, piensa en gritarle a tu padre, resiste». Víctor presionó la sierra, el último perno se resistía. De repente, una alarma en el collar del bozal comenzó a pitar. «Protocolo de autodestrucción activado», gritó Víctor retrocediendo. «Va a detonar las microcargas». «Quítaselo», rugió Jace. Víctor dudó. Jace no. Soltó la cabeza de Elara por una fracción de segundo, agarró el metal al rojo vivo del bozal con sus propias manos guanteadas y tiró. Usó toda su fuerza humana, toda la potencia de su armadura. Elara sintió que su mandíbula iba a romperse. ¡Clang! El bozal se rompió. Jace lo arrancó de la cara de Elara y lo arrojó al otro lado de la habitación. ¡Boom! El dispositivo explotó en el aire antes de tocar el suelo, llenando el taller de metralla. Jace cubrió a Elara con su cuerpo, protegiéndola de la explosión. Silencio. Solo se escuchaba la respiración agitada de los tres, y el sonido de algo goteando. Jace se apartó lentamente. Sus guantes estaban humeantes, el cuero derretido por el calor del metal. «Elara», susurró. Elara estaba sentada, temblando. Se llevó las manos a la cara. Tocó su piel, estaba roja, quemada, dolorida, pero libre. Tocó sus labios, se separaron. Tocó su lengua, estaba ahí. Abrió la boca, intentó hablar. «Ah». Solo salió un graznido seco. Su garganta estaba atestada de músculos atrofiados por el desuso. «No fuerces la voz», dijo Víctor acercándose con un gel médico azul. «Bebe esto. Calmará las quemaduras y lubricará las cuerdas vocales». Elara tomó el gel y se lo tragó. Estaba frío y dulce. Sintió un alivio inmediato. Jace se arrodilló frente a ella de nuevo. Se quitó los guantes arruinados, revelando sus manos rojas y ampolladas. Tomó el rostro de Elara entre sus palmas heridas, sin importarle el dolor. «Lo lograste», dijo él sonriendo con orgullo. «Eres libre». Elara lo miró. Vio las quemaduras en las manos de él. Vio la sangre en su armadura. Lo había hecho por ella. Había puesto sus manos en el fuego por ella. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran de alivio. Intentó hablar de nuevo. Se concentró. Recordó las palabras. Recordó cómo mover la lengua. «Ya». Jace contuvo la respiración. «Jace», dijo ella. Su voz era ronca, rota, profunda como el mar, pero era clara. Jace cerró los ojos, exhalando un suspiro tembloroso. «Es el sonido más hermoso que he escuchado en mi vida». Elara se inclinó hacia adelante y apoyó su frente contra la de él. «Gracias», susurró ella. «De nada, princesa». Víctor carraspeó, rompiendo el momento. Estaba escaneando los restos del bozal en el suelo. «Odio interrumpir el momento romántico», dijo el ingeniero. «Pero tenemos un problema.
Ese dispositivo tenía un transmisor secundario. Cuando se rompió el sello de seguridad, envió una señal. Jace se levantó de golpe, su mano yendo a su pistola. ¿Una señal de localización? Peor, dijo Víctor. Una señal de ejecución prioritaria. Significa que quien quiera que esté rastreándolos no viene a capturarla, viene a asegurarse de que muera antes de que pueda hablar. El cazador, dijo el Ara. Su voz se fortalecía con cada palabra. Mi padre envió al silenciador. ¿Quién es?, preguntó Jace. No es un quién, es un qué, dijo el Ara, el miedo volviendo a sus ojos. Es un droide asesino de la vieja guerra, no se detiene, no duerme. Y si recibió la señal, está cerca. ¡Crash! El techo del taller explotó hacia adentro. Escombros y metal llovieron sobre ellos. Víctor fue lanzado contra sus monitores. Una figura descendió del agujero en el techo, aterrizando con un impacto pesado que agrietó el suelo de hormigón. Era una máquina de pesadilla. 3 metros de altura, hecha de metal negro cromado, con 4 piernas como una araña y 2 brazos que terminaban en cuchillas de energía roja. Su cabeza era solo un sensor óptico rojo que brillaba en la oscuridad y el polvo. El silenciador real. Objetivo, el Ara. Estado, voz recuperada. Acción, terminar. La voz del droide era un sonido digital que raspaba los oídos. Jace empujó a el Ara detrás de él. Levantó su pistola que parecía un juguete contra el monstruo de metal. «Víctor, sal de aquí», gritó Jace. El Ara corre hacia la puerta trasera. «Obstáculo detectado, humano», dijo el droide girando su ojo hacia Jace. «Análisis, amenaza insignificante, eliminar». El droide cargó. Se movía con una velocidad aterradora para su tamaño. Jace abrió fuego. Las balas de plasma rebotaron en el blindaje del droide sin hacerle ni un rasguño. ¡Mierda! Jace rodó hacia un lado justo cuando una de las cuchillas del droide partía en dos la silla de operaciones donde el Ara había estado sentada un segundo antes. El Ara se quedó paralizada cerca de la puerta. Vio a Jace rodar y sacar su cuchillo de combate, preparándose para enfrentar a una máquina de matar invencible. ¡No!, gritó ella. Su voz, ahora libre, resonó con fuerza. «Jace, no puedes vencerlo». «Vete», rugió Jace, esquivando otro golpe que cortó una tubería de gas. «¡Corre!». Pero el Ara no corrió. Miró al droide. Recordó lo que sabía. Recordó por qué su padre la había silenciado. No era solo porque supiera secretos políticos. Era porque sabía secretos técnicos. Ella había leído los planos originales de los silenciadores en los archivos prohibidos. Sabía cómo funcionaban y sabía su debilidad. «Jace», gritó ella, su voz cortando el ruido del combate. «El núcleo no tiene blindaje en la articulación del cuello. Es un fallo de diseño. Tienes que dispararle debajo de la cabeza cuando levante los brazos». El droide se detuvo y giró su cabeza hacia el Ara. «Análisis. El objetivo posee conocimiento clasificado. Nivel de amenaza extremo». El droide olvidó a Jace y se lanzó hacia el Ara. «Ahora, Jace», gritó ella, manteniéndose firme, actuando como cebo. El droide levantó sus 2 brazos cuchilla para partirla en 2, exponiendo la articulación flexible debajo de su sensor óptico. Jace, desde el suelo, vio la apertura. No dudó. Apuntó con ambas manos para estabilizar el tiro. «Calla la boca, chatarra», gruñó Jace. Apretó el gatillo. El disparo fue perfecto. La bala de plasma supercaliente golpeó la articulación expuesta, fundiendo los cables y penetrando en el cerebro positrónico del droide. El silenciador se congeló en medio del ataque. Sus cuchillas a centímetros de la cara de el Ara. Su ojo rojo parpadeó una vez, 2 veces, y se apagó. La máquina gigante colapsó hacia adelante, cayendo con un estruendo metálico a los pies de la princesa. Silencio. Jace se levantó, respirando con dificultad, limpiándose el polvo de la cara. Caminó hacia el Ara y pateó el droide para asegurarse de que estaba muerto. «¿Cómo sabías eso?», preguntó Jace mirándola con asombro. «Ese es un droide de guerra clase ejecutor. Se supone que no tienen puntos débiles». El Ara miró el cadáver de la máquina. Se tocó la garganta, sintiendo la vibración de su propia voz. «Mi padre construye monstruos, Jace», dijo ella. «Pero todo monstruo tiene una debilidad. Yo pasé mi vida estudiando las de él, esperando el día en que pudiera decírselo a alguien». Miró a Jace. «Sé más. Sé dónde guarda sus flotas. Sé los códigos de sus escudos planetarios. Y sé dónde está la cuna, la fuente de energía secreta que mantiene al imperio funcionando».
Jace abrió los ojos de par en par. Ahora entendía. Por eso te cayó, dijo él. No eres una traidora. Eres la llave para destruir el imperio. Sí, dijo Elara. Y ahora que tengo mi voz de vuelta, voy a usarla para quemar su trono hasta los cimientos. Jace sonrió. Una sonrisa de depredador. Me gusta cómo suena eso. Víctor, ¿sigues vivo? Víctor salió de debajo de una mesa, sacudiéndose el polvo. Mi taller está destruido. Me deben una fortuna. Ponlo en mi cuenta, dijo Jace. Vámonos. Tenemos una galaxia que salvar y un imperio que derribar. Salieron de la estación, dejando atrás el bozal roto y el droide destruido. Elara caminaba con la cabeza alta. Su mandíbula le dolía, su piel estaba quemada, pero nunca se había sentido más poderosa. Tenía voz, tenía un protector, y tenía un plan. La silenciada había empezado a hablar, y la guerra acababa de empezar. La indomable cojeaba a través del vacío. El combate en la estación Libertad había dejado cicatrices profundas en el casco de la nave. Los estabilizadores de vapor estaban fritos y el motor principal tosía como un animal enfermo. Pero volaba. Y lo más importante, volaba lejos del imperio. En la pequeña enfermería de la nave, el silencio ya no era un castigo. Era un respiro. Elara estaba sentada en la camilla, sosteniendo un espejo de mano. Miraba su propio rostro. La piel alrededor de su boca y mandíbula estaba roja, marcada por quemaduras láser y hematomas donde el metal había presionado durante casi un año. Parecía una herida de guerra. Tocó sus labios con dedos temblorosos. ¿Duele?, preguntó Jace desde la puerta. Elara bajó el espejo. Jace se había quitado la armadura pesada, quedándose con una camiseta térmica negra y pantalones de carga. Parecía agotado, con círculos oscuros bajo los ojos, pero su presencia llenaba la habitación de seguridad. Solo cuando sonrió, dijo Elara. Su voz sonaba diferente a la de antes, más ronca, más profunda, con una textura de grava que Jace encontraba hipnótica. Entonces no te haré reír todavía, dijo él acercándose con un tazón de sopa caliente. Comida real, caldo de proteínas y vegetales deshidratados. No es un banquete imperial, pero es mejor que la pasta por un tubo. Elara tomó el tazón. El olor a especias le hizo agua a la boca. Intentó comer una cucharada. Le dolió al tragar, pero el sabor fue glorioso. Jace, dijo ella después de unos minutos. Necesitamos hablar sobre la cuna. Jace se sentó frente a ella. Su expresión se volvió seria. Dijiste que era la fuente de energía del imperio. Es más que eso, dijo Elara dejando el tazón. Mi padre no usa reactores de fusión o antimateria para alimentar sus flotas y ciudades. Él usa biología. ¿Biología? ¿Como biocombustible? No, como esclavitud. Elara bajó la voz, como si las paredes pudieran oírla. La cuna es un planeta antiguo, oculto en la nebulosa oscura. En su núcleo habita una entidad. Un ser de energía pura, un leviatán estelar que cayó allí hace milenios. Mi padre lo encontró. Lo encadenó. Construyó una maquinaria titánica alrededor del planeta para drenar su vida lentamente y convertirla en energía para el imperio. Jace sintió un escalofrío. Está torturando a una estrella viviente. Sí, y la entidad está muriendo. Cuando muera, el imperio se quedará a oscuras. Por eso mi padre está tan desesperado por expandirse, por conquistar. Necesita recursos antes de que la cuna se apague. Pero si destruimos las cadenas, si liberamos a la entidad, el imperio colapsará en una noche, concluyó Jace. Exacto. Sé las coordenadas, sé los códigos de los generadores de cadenas. Pero Jace, la cuna está en el sector más fortificado de la galaxia. Es una misión suicida. Jace se recostó en la silla, cruzando los brazos. Princesa, soy humano. Misión suicida es mi segundo nombre. Pero necesitamos un plan, y necesitamos arreglar esta nave. No llegaremos a la nebulosa oscura en este estado. Hay un planeta cerca, dijo Elara recordando los mapas estelares. X9. Es un mundo fronterizo abandonado. Hay antiguos depósitos de suministros de la vieja guerra. Podríamos encontrar piezas. Jace miró el mapa holográfico. Frunció el ceño. X9. Conozco ese lugar. Los humanos lo llamamos la tumba.
Gravedad 2.5 veces la estándar. Atmósfera tóxica llena de esporas alucinógenas. Tormentas eléctricas constantes. Es un mundo de muerte, Elara. Es el único lugar donde el Imperio no nos buscará, argumentó ella. Sus sensores no penetran la ionosfera de X9. Porque nadie es tan estúpido para entrar ahí. Jace sonrió. Me gusta, hagámoslo. La entrada en la atmósfera de X9 fue violenta. La Indomable sacudió como una hoja en un huracán. Los rayos púrpuras golpeaban el casco, friendo los últimos sensores funcionales. ¡Sujétate!, gritó Jace, luchando con los controles manuales. Los propulsores de aterrizaje no responden. Vamos a caer duro. Jace, el suelo se acerca muy rápido, gritó Elara, su voz resonando con pánico y claridad. Lo sé. Activar espuma de impacto. La cabina se llenó instantáneamente de una espuma química de endurecimiento rápido, inmovilizándolos en sus asientos segundos antes del impacto. ¡Crash! El sonido fue ensordecedor. Metal desgarrándose, roca rompiéndose. La nave rebotó, patinó y finalmente se detuvo con un gemido agonizante. Oscuridad. Jace se despertó tosiendo. La espuma de impacto se estaba disolviendo, convirtiéndose en polvo. Le dolía todo el cuerpo. Se soltó el cinturón y cayó al suelo inclinado de la cabina. La nave estaba de lado. «¡Elara!», gritó. «Estoy aquí», respondió ella desde el asiento del copiloto. Su voz era débil. «Estoy atrapada». Jace trepó hacia ella. La consola se había doblado sobre las piernas de Elara. Ella estaba consciente, pero pálida. «No te muevas», dijo Jace. Usó su fuerza aumentada por la adrenalina para doblar el metal y liberarla. La sacó del asiento y la revisó. No parecía tener huesos rotos, gracias a la espuma y a su propia fisiología resistente. «Tenemos que salir», dijo Jace mirando el humo que salía de los paneles. «El núcleo del motor es inestable. Va a explotar». Abrió la escotilla de emergencia. El viento aullante de X9 entró en la nave. Era un viento caliente, cargado de arena y olor a azufre. «Ponte la máscara», ordenó Jace, pasándole un respirador de emergencia. Él se puso su casco de combate, sellando su armadura. Saltaron de la nave a la superficie del planeta. El suelo era roca volcánica negra y afilada. El cielo era un remolino de nubes tóxicas moradas. La gravedad era aplastante. Elara sintió como si llevara un traje de plomo. Cayó de rodillas, jadeando. «Levántate», dijo Jace agarrándola del brazo. «Corre». Corrieron tropezando con las rocas, alejándose de los restos de la Indomable. Apenas habían recorrido 100 metros cuando la nave explotó. Una bola de fuego azul consumió su único medio de escape, enviando una onda de choque que los tiró al suelo. Se quedaron allí, tumbados en la tierra negra, mientras los restos de su hogar ardían. «Estamos atrapados», susurró Elara, su voz amortiguada por la máscara. «Sin nave, sin comunicaciones, en un mundo que mata todo lo que toca». Jace se levantó. Se limpió el polvo de la armadura. Miró al horizonte, donde unas extrañas estructuras de metal oxidado se alzaban entre la niebla. «No estamos muertos todavía», dijo él. «Esos son los depósitos de la vieja guerra. Si hay una radio allí, podemos pedir ayuda a la resistencia». «Jace, la gravedad». Elara intentó levantarse, pero sus piernas temblaban. Su especie estaba adaptada a la gravedad estándar. Aquí cada movimiento era un esfuerzo hercúleo. «No puedo caminar. Peso demasiado». Jace la miró. Evaluó la situación. Un planeta hostil. Una compañera que no podía moverse. Una caminata de kilómetros. Cualquier otra especie habría visto una carga. Joss vio una misión. «Entonces no camines», dijo él. Se agachó y con un movimiento fluido, cargó a Elara en sus brazos, estilo nupcial. «¿Qué haces?», protestó ella. «Peso el doble aquí. Te vas a romper la espalda». «Soy humano, Elara. Evolucionamos cargando piedras y cazando mamuts. Tú eres ligera comparada con mi equipo de campaña». Comenzó a caminar. Sus botas se hundían en la ceniza, pero su paso era firme. Elara rodeó el cuello de él con sus brazos, apoyando la cabeza en su hombro blindado. Podía oír el zumbido de los servos de su armadura, pero también podía oír su respiración. Estaba trabajando duro, pero no se quejaba. Caminaron durante horas. El paisaje de X9 era una pesadilla. Árboles de cristal que cantaban con el viento. Pozos de ácido burbujeante.
tormentas eléctricas que golpeaban el suelo cada pocos segundos. «Cuéntame algo», dijo Jace, su voz tensa por el esfuerzo. «Háblame, necesito concentrarme en algo que no sea el dolor de mis piernas». «¿Qué quieres que te cuente?», preguntó Elara. «Cualquier cosa. Me gusta tu voz». Pasé 3 días imaginando cómo sonaría. Elara sonrió bajo su máscara. «Te contaré sobre Bracos, mi hogar, antes de que el imperio lo quemara. Teníamos océanos de color rojo y ciudades de cristal que cantaban cuando salía el sol. Mi madre solía cantarme canciones antiguas sobre los jinetes de dragones. «Cántame una», pidió Jace, y allí, en medio de un infierno volcánico, cargada en brazos de un soldado humano, la princesa que había sido muda comenzó a cantar. Su voz era clara, melancólica y poderosa, cortando el aullido del viento. Cantó sobre honor, sobre pérdida y sobre renacimiento. Jace escuchaba usándolo como combustible. Cada nota le daba fuerzas para dar un paso más. Pero X9 no era solo un mundo de clima hostil. Tenía dientes. Al anochecer, la niebla se espesó. Jace se detuvo. «Silencio», susurró. Bajó a Elara suavemente detrás de una roca grande. Sacó su pistola pesada. «Algo nos sigue». Elara cerró los ojos y agudizó el oído. El aire denso distorsionaba los sonidos, pero escuchó algo. Un clic, clic, clic. Como garras sobre piedra. Múltiples garras. «Son muchos», susurró ella. «A la izquierda. Y a la derecha. Nos están rodeando». De la niebla surgieron las sombras. Eran merodeadores de las cenizas. Criaturas insectoides del tamaño de lobos, con caparazones blindados y mandíbulas capaces de triturar metal. Eran los depredadores alfa de este mundo. Había una docena de ellos. Jace se paró frente a Elara. «Quédate atrás. Si alguno se acerca, usa esto». Le dio su cuchillo de combate. «Jace, no tienes rifle. Solo tienes la pistola y pocas balas». «Tengo suficientes para hacer ruido». El primer merodeador saltó. Jace disparó. La bala explosiva impactó en el caparazón de la criatura, reventándola en una lluvia de icor verde. Pero el ruido atrajo a los demás. Cargaron todos a la vez. La batalla fue brutal y corta. Jace disparaba con precisión mortal, cada bala encontrando un ojo o una boca abierta. Pero eran rápidos. Uno de ellos logró flanquearlo y saltó sobre su espalda, mordiendo el hombro blindado. Jace gruñó. Soltó la pistola y agarró a la criatura con sus manos, arrancándola de su espalda y lanzándola contra una roca con tal fuerza que el caparazón se rompió. Otro se lanzó hacia sus piernas. Jace lo pateó. Pero un tercero aprovechó para saltar hacia Elara. Elara vio a la bestia venir. El miedo paralizante que solía sentir había desaparecido. Ahora tenía voz y tenía rabia. Gritó. Un grito de guerra bracosiano, agudo y feroz. Se lanzó hacia adelante y clavó el cuchillo de Jace en el ojo central de la criatura. La bestia chilló y cayó, agitándose. Jace despachó a los últimos 2 con golpes de culata y disparos a quemarropa. El silencio volvió, roto solo por los chillidos de las criaturas moribundas. Jace se giró hacia Elara. Estaba cubierto de sangre verde y ceniza. Su armadura estaba abollada y rasgada en el hombro, revelando piel sangrante. «Buen apuñalamiento», dijo él, respirando con dificultad. «Buen disparo», respondió ella, limpiando el cuchillo en su pantalón. Jace intentó dar un paso hacia ella, pero tropezó. Cayó sobre una rodilla. «Jace». Elara corrió hacia él. «Estoy bien», mintió él. «Solo la gravedad. ¿Y el veneno?» «¿Veneno?» Elara miró la mordedura en su hombro. La carne alrededor de la herida se estaba volviendo negra. El merodeador era venenoso. «Tengo un estimulante en el botiquín», dijo Jace, sacando una jeringa con manos temblorosas. «Me mantendrá en pie, pero tenemos que llegar al depósito. Ahora». Se inyectó el estimulante. Gritó cuando el líquido entró en su sistema. Sus pupilas se dilataron. Se puso de pie de un salto, impulsado por la química y la pura terquedad humana. «Sube», dijo, ofreciéndole la espalda. «No», dijo Elara. «Estás herido, estás envenenado». «Sube, Elara», gruñó Jace. «No voy a discutir. Si te dejo caminar, moriremos los dos. Yo puedo aguantar. Los humanos somos buenos aguantando dolor. Es nuestra especialidad».
Elara se subió a su espalda, sentía el calor febril que emanaba de él a través de la armadura. Sentía cómo sus músculos temblaban con cada paso. Caminaron durante 2 horas más. Jace empezó a alucinar. Hablaba con personas que no estaban allí. Hablaba de la tierra, hablaba de un campo de maíz. «Jace, quédate conmigo», le decía Elara al oído, usando su voz para anclarlo. «Estamos cerca, veo las luces, veo el depósito». «Maíz», murmuró Jace. «¿Tan alto?» «Sí, maíz. Pero primero, la puerta. Mira, Jace». La puerta. Llegaron al depósito. Era un búnker antiguo, semienterrado en la ceniza. La puerta estaba sellada, oxidada por siglos de abandono. Jace dejó a Elara en el suelo. Cayó de rodillas frente al panel de control. No tengo códigos», susurró Jace, su visión nublada. «Necesito piratearlo». Intentó conectar su herramienta, pero sus manos temblaban demasiado. Se le cayó. «Maldición», lloró de frustración. Elara recogió la herramienta. «Déjame a mí», dijo ella. «No sabes tecnología humana». «No», dijo ella mirando el panel, «pero sé idiomas y sé escuchar». Elara examinó el panel. Era tecnología antigua, anterior a la Federación, pero los símbolos se parecían a los dialectos raíces que había estudiado en la corte. «Abre», dijo ella en voz alta, probando un comando de voz en un dialecto humano antiguo. Nada. «Acceso», intentó en otro dialecto. Nada. Jace se estaba desvaneciendo. Su respiración era un estertor. Elara miró el panel. Recordó algo que Jace le había dicho. «No dejamos a nadie atrás». Era el lema de su unidad. «Nadie se queda atrás», dijo ella en inglés antiguo, una frase que había aprendido de Jace. El panel emitió un pitido. Una luz verde se encendió. Clunk hiss. La puerta pesada se abrió lentamente, revelando un interior oscuro pero presurizado. «¡Abierto!», gritó Elara. «Jace, está abierto». Arrastró a Jace hacia adentro. La esclusa se cerró, dejando fuera la tormenta y los monstruos. El aire adentro era rancio, pero respirable. Elara se quitó la máscara, le quitó el casco a Jace. Estaba inconsciente, la infección negra se había extendido por su cuello. «No, no, no». Elara buscó en el depósito. Estaba lleno de cajas. Suministros médicos de hace 50 años. Encontró un kit de Medigel de emergencia. Rezó para que no estuviera caducado. Lo aplicó sobre la herida de Jace. Luego hizo algo más. Recordó lo que había pasado en el hangar cuando encendieron el reactor. Recordó cómo su energía podía interactuar con la de él. Puso sus manos sobre el pecho de Jace. Cerró los ojos. Usó su voz. Comenzó a tararear una nota baja, resonante, una canción de curación de Bracos. Sintió la energía fluir de su cuerpo al de él. No era electricidad destructiva esta vez. Era calor. Era vida. Jace jadeó y arqueó la espalda. Sus ojos se abrieron de golpe. «Elara», susurró. «Estoy aquí», dijo ella llorando. «Te tengo». Jace miró alrededor. Vio las cajas de suministros y vio algo más al fondo de la sala. Una consola de comunicaciones vieja, cubierta de polvo. «La radio», dijo él tratando de levantarse. «Descansa», dijo Elara. «Yo lo haré». Elara caminó hacia la consola. La encendió. Las luces parpadearon y cobraron vida. La tecnología humana era robusta. Había sobrevivido décadas de abandono. Ajustó la frecuencia, buscó la señal de la resistencia. «Aquí puesto avanzado Omega 7», dijo Elara al micrófono. Su voz, clara y fuerte, viajó a través de las antenas del búnker, atravesando la tormenta, atravesando la atmósfera hacia el espacio profundo. «Aquí, princesa Elara de Bracos y capitán Jace de la Tierra. Tenemos la llave de la cuna. Repito, tenemos la llave para destruir al Imperio». Hubo estática, silencio, y luego una voz respondió. «Aquí, comandante Vance de la Resistencia. Te escuchamos, princesa. Mantengan su posición. La caballería está en camino». Elara soltó el micrófono y se giró hacia Jace. Él estaba sonriendo, a pesar del dolor. «Tienes una voz de mando excelente», dijo él. Elara se sentó a su lado y tomó su mano. «Tengo un buen maestro». Estaban atrapados en un planeta mortal, rodeados de monstruos, heridos y cansados. Pero habían ganado. Su voz había sido escuchada. Y la ayuda venía en camino.
Pero el Imperio también estaba escuchando. Y la batalla final por la cuna estaba a punto de comenzar. La tormenta en la superficie del planeta X9 empeoró. Los relámpagos púrpuras golpeaban el suelo con una frecuencia que hacía temblar los cimientos del viejo depósito de suministros. Dentro, el aire estaba cargado de estática y miedo. Jace estaba sentado contra una caja de municiones, limpiando y montando un rifle de asalto antiguo que había encontrado en el arsenal del búnker. Sus movimientos eran lentos, dolorosos. El veneno de los merodeadores había sido neutralizado por la curación de Elara y los estimulantes, pero la fiebre aún quemaba en sus ojos. Elara estaba en la consola de comunicaciones, monitoreando el cielo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Jace, cargando el arma. La resistencia dijo 6 horas, respondió Elara, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Han pasado 4. ¿Y el Imperio? Llegaron hace 10 minutos, interrumpió ella señalando el radar. Una flota de bloqueo en órbita alta. Y 3 naves de descenso clase Martillo, rompiendo la atmósfera ahora mismo. Aterrizarán en el valle en menos de 5 minutos. Jace asintió. Se puso de pie con un gruñido de esfuerzo. Bien. Tenemos 5 minutos para fortificar esta lata de sardinas. Jace, no puedes pelear, dijo Elara acercándose a él. Mírate. Apenas puedes mantenerte en pie. No necesito mantenerme en pie, dijo Jace sonriendo débilmente. Solo necesito apretar el gatillo. Además, no voy a pelear solo, señaló una caja abierta en el suelo. Dentro había un exoesqueleto de carga, un modelo industrial viejo, oxidado pero funcional. Es un traje de estibador, dijo Jace. Me dará la fuerza que me falta, y me servirá de armadura. ¿Y yo?, preguntó Elara. No me digas que me esconda. No me escondí en la nave y no me esconderé aquí. Jace la miró. Recordó a la chica muda y aterrorizada que había comprado en el palacio. Esa chica había muerto en el camino. Frente a él había una reina guerrera, con la ropa sucia de sangre alienígena y los ojos ardiendo con determinación. Tú eres la voz, dijo Jace. Cuando lleguen, intentarán cortar las comunicaciones. Intentarán silenciarte de nuevo. Tu trabajo es asegurarte de que la señal siga transmitiendo. Tienes que leer los códigos de la cuna al universo entero. Si morimos aquí, esa información tiene que sobrevivirnos. Lo haré, prometió ella. Y toma esto. Jace le pasó una pistola pesada de la vieja guerra. Patea como una mula. Apunta al pecho. ¡Boom! El primer impacto de artillería sacudió el búnker. El polvo cayó del techo. Están aquí, dijo Jace subiéndose al exoesqueleto. Los servos hidráulicos gimieron y cobraron vida, envolviendo sus extremidades heridas en acero y pistones. Se sintió fuerte de nuevo. A sus puestos. Elara corrió a la consola y activó el micrófono de banda ancha. Jace se paró frente a la puerta blindada, el rifle de asalto en una mano mecánica y un escudo antidisturbios en la otra. Esperaron. El sonido de botas marchando sobre la ceniza volcánica se filtró a través de las paredes. Cientos de ellas. «Abran en nombre del emperador», gritó una voz amplificada desde afuera. «Entreguen a la traidora y su muerte será rápida». Jace activó el altavoz externo. «Vengan a buscarla», rugió Jace. «Pero traigan bolsas para cadáveres, las van a necesitar». La puerta explotó hacia adentro. Una lluvia de granadas de humo y destello llenó la entrada. Jace no esperó a ver. Abrió fuego a través del humo. El rifle pesado montado en el brazo del exoesqueleto escupió una tormenta de balas de calibre 50. Los primeros soldados imperiales que cruzaron el umbral fueron destrozados. Sus armaduras elegantes no estaban diseñadas para resistir proyectiles cinéticos tan pesados. Cayeron en una pila de metal y carne, pero eran muchos. Una segunda oleada entró, disparando rifles de plasma. Los rayos azules golpearon el escudo de Jace y la armadura del exoesqueleto, calentando el metal al rojo vivo. «¡Sigan disparando!», gritó el comandante imperial. «Es solo un hombre en una máquina vieja». Jace aguantó la línea. Era un muro de fuego y acero. Cada vez que un soldado intentaba flanquearlo, el brazo mecánico del exoesqueleto se movía con una velocidad sorprendente, aplastando o disparando. En la consola, Elara hablaba. No gritaba. Recitaba. Aquí la princesa Elara, transmitiendo en frecuencia abierta. Coordenadas de la cuna, sector 7 Gamma, clave de encriptación, Kael Tas Traidor. Su voz viajaba por el transmisor, rebotando en los satélites, llegando a cada nave en el sistema, a cada receptor en el sector. El emperador miente. La energía no es infinita. Está matando a una estrella.
Está matando nuestro futuro. Córtenle la transmisión, gritó el comandante imperial al darse cuenta de lo que estaba pasando. Olviden al humano, destruyan la consola. Un soldado con un lanzamisiles portátil apuntó hacia Elara. Jace lo vio. ¡No! Ignorando su propia seguridad, Jace salió de su cobertura. Cargó hacia adelante con el exoesqueleto, usando el escudo para embestir la línea enemiga. El suelo tembló con cada paso de la máquina de 1,5 toneladas. El soldado disparó el misil. Jace se interpuso en la trayectoria. ¡Kaboom! La explosión golpeó el pecho del exoesqueleto. Jace salió volando hacia atrás, estrellándose contra la pared junto a Elara. El traje mecánico estaba en ruinas, humeante, con fluidos hidráulicos derramándose como sangre negra. ¡Jace! Elara soltó el micrófono y corrió hacia él. Jace estaba atrapado dentro del metal retorcido. Su rostro estaba sangrando, su respiración era un estertor. «Sigue hablando», susurró él, escupiendo sangre. «No pares». El comandante imperial entró en la sala, pasando por encima de los escombros. Se quitó el casco. Era un noble de la corte, un primo lejano de Elara. Sonrió con crueldad. «Se acabó el juego, prima. Tu mascota está rota. Y tú vuelves a la jaula». Apuntó su pistola a la cabeza de Jace. «Primero voy a matar a este animal sucio, para que veas lo que pasa cuando desafías a la sangre real». Elara se puso de pie, se interpuso entre el arma y Jace. Levantó la pistola que Jace le había dado. Le temblaban las manos, pero su mirada era firme. «Él tiene más honor en su dedo meñique que tú en todo tu linaje», dijo Elara. Su voz resonó en el búnker, amplificada por la acústica del metal. Era una voz real, una voz de mando. «Apártate, Elara», dijo el noble. «No sabes usar eso». «Aprendí rápido». El noble se rió y apretó el gatillo, pero antes de que pudiera disparar, el techo del búnker desapareció. No fue una explosión, fue un impacto cinético. Algo atravesó la roca, el metal y el hormigón, aterrizando en el centro de la sala con una fuerza que derribó a todos, amigos y enemigos. El polvo se asentó. Allí, en medio del cráter, había una cápsula de descenso, pintada de verde oliva, con el emblema de la Tierra, un globo terráqueo y una espada. La escotilla se abrió con un silbido explosivo. Salió un soldado. No un soldado, un titán. Llevaba una armadura de poder modelo devastador. El doble de grande que los soldados imperiales, armada con un cañón rotativo en el hombro y un martillo de guerra en las manos. Detrás de él bajaron otros 4. ¿Alguien pidió una pizza?, dijo una voz amplificada por los altavoces del casco. Era una voz humana, arrogante, maravillosa. Era el comandante Vance. La resistencia había llegado. ¡Fuego!, gritó el noble imperial aterrorizado. Los soldados imperiales dispararon, pero fue inútil. Las balas rebotaban en las armaduras de los humanos como lluvia sobre un techo. «Limpien la zona», ordenó Vance. Fue una masacre unilateral. Los humanos, expertos en combate de asalto pesado, barrieron la sala en segundos. El noble imperial intentó huir, pero Vance lo agarró por el cuello de la armadura y lo levantó en el aire. «Tú debes ser el que le puso el bozal a la chica», dijo Vance. Soy sangre real. Tengo inmunidad diplomática». «Yo soy humano», dijo Vance. «No creo en la inmunidad». Lo lanzó contra la pared con fuerza suficiente para dejarlo inconsciente. La sala quedó en silencio. Vance se giró hacia Elara y Jace. Su casco se retrajo, revelando un rostro curtido y una sonrisa cansada. «Capitán Jace», dijo Vance mirando el exoesqueleto destruido. «Te ves como si te hubiera atropellado un tren de carga». Jace, aún atrapado en el metal, soltó una risa dolorosa. «Solo fue un misil, señor. Nada grave». Elara cayó de rodillas junto a Jace, tratando de liberar los cierres de emergencia del exoesqueleto. «¡Ayúdenme!», pidió ella a los soldados gigantes. «Por favor, está herido». Vance hizo una señal. 2 de sus hombres se acercaron y con fuerza bruta arrancaron el metal retorcido, liberando a Jace. Elara abrazó a Jace, llorando abiertamente. Él estaba vivo, maltratado, quemado, pero vivo. «Llegaron tarde», bromeó Jace, apoyando la cabeza en el hombro de Elara. «Había tráfico en la órbita», dijo Vance. «Tuvimos que destruir 2 destructores imperiales para bajar. Por cierto, princesa, esa transmisión tuya». Vance señaló la consola. Fue escuchada en todas partes. Elara miró la pantalla. Estaba llena de mensajes de otros sistemas, mensajes de flotas rebeldes,
Mensajes de capitanes imperiales que, al enterarse de la verdad sobre la cuna, estaban bajando sus escudos y rindiéndose. «La verdad es un virus», dijo Vance, «y tú acabas de infectar a todo el imperio». Un mes después, la gran sala del Consejo de la Federación Terrana estaba llena. Delegados de 100 mundos liberados estaban presentes. En el centro, en un estrado elevado, estaba Elara. Ya no llevaba harapos sucios. Llevaba un uniforme de la Federación, adaptado a su fisiología, azul oscuro con detalles plateados. Su cabello estaba peinado, su piel limpia. Pero lo más importante era su rostro. No había metal. No había silencio. Jace estaba de pie a su lado, en su uniforme de gala, apoyándose en un bastón. Su recuperación había sido lenta, pero estaba allí. Elara se acercó al micrófono. Miró a la multitud. Sintió el miedo escénico por un segundo. El viejo instinto de callar, de esconderse. Sintió la mano de Jace en su espalda. Un toque suave, firme. «Habla», le susurró él. «Ellos necesitan oírte». Elara respiró hondo. «Mi nombre es Elara», dijo. Su voz, amplificada por los altavoces, resonó clara y fuerte, llegando a los rincones más lejanos de la galaxia a través de la holonet. «Fui una princesa. Fui una esclava. Fui un animal en una jaula». Hizo una pausa mirando a las cámaras. «Me dijeron que mi voz era peligrosa. Me dijeron que el silencio era mi lugar. Pero un humano me enseñó que el silencio es la muerte». Miró a Jace y sonrió. «El imperio ha caído. La cuna ha sido liberada. La energía de las estrellas ahora pertenece a todos, no a un tirano. Pero la libertad no es un regalo, es una lucha. Y yo prometo luchar cada día, con mi voz y con mi vida, para que nadie, nunca más, tenga que usar un bozal». La sala estalló en aplausos, vítores, gritos de esperanza. Elara se apartó del micrófono y se volvió hacia Jace. Él la miraba con un orgullo que brillaba más que cualquier medalla. «Lo hiciste bien», dijo él. «Lo hicimos bien», corrigió ella. Salieron al balcón del edificio del consejo, mirando la ciudad de Nueva Terra abajo. Las luces de la celebración iluminaban la noche. «¿Y ahora qué?», preguntó Jace. «Eres la líder de la nueva alianza. Tienes trabajo de escritorio». «Tengo diplomáticos para el escritorio», dijo Elara. «Yo tengo una nave que reparar. La Indomable todavía está en ese planeta de la muerte». Jace se rió. «Esa chatarra probablemente ya se ha oxidado. Es nuestro hogar», dijo Elara firmemente, «y vamos a recuperarla». Jace la miró. Vio a la mujer que había salvado del mercado de esclavos. Vio a la compañera que había cargado con él a través del infierno. Vio el amor de su vida. «A sus órdenes, almirante», dijo él haciendo un saludo burlón. Elara le tomó la mano entrelazando sus dedos azules con los de él. «No me llames almirante, llámame por mi nombre». «Elara», dijo él. «Jace», respondió ella. Se besaron bajo la luz de las estrellas, dos guerreros rotos que se habían arreglado mutuamente.